Se avergonzaron de su padre anciano delante de sus amigos y luego le suplicaron perdón. Acababa de caer la tarde cuando el anciano Luis Ortega, de 72 años, empujó con cuidado el portón oxidado de su casa en las afueras. Llevaba entre las manos un pequeño pastel de chocolate cubierto con fresas recién lavadas. El mismo que, tantos años atrás, horneaba junto a su difunta esposa cada vez que alguno de sus hijos cumplía años. El aire frío de la ciudad se colaba por su abrigo gris, pero él sonreía. Había prometido a Camila y Rodrigo que se uniría a la celebración que ambos organizarían esa noche en la terraza de un edificio moderno, elegante, con luces de neón y música de moda. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, su paso era lento pero decidido. Dentro de la caja, el pastel se balanceaba al ritmo de sus pasos, exhalando un aroma dulce que le traía recuerdos de infancia. Recordaba las mañanas de domingo en que los niños corrían por la cocina con harina en el rostro, y él fingía estar enojado, aunque en realidad se sentía el hombre más afortunado del mundo. Luis respiró hondo, cerró los ojos un instante y siguió avanzando. Al subir al autobús, los escalones parecían más altos cada año. Notó su reflejo en la ventana sucia, la barba entrecana, los surcos profundos que el tiempo había tallado en sus mejillas, la corbata indefectiblemente recta que usaba desde que se jubiló como maestro de literatura. Acomodó la caja en sus rodillas y miró al conductor, un joven con auriculares. Nadie le devolvió la mirada. Las personas en los asientos cercanos seguían deslizándose por sus teléfonos, absortas. El trayecto se alargó entre semáforos y bocinazos. Afuera, los edificios crecían en altura. Anuncios LED parpadeaban con ofertas que prometían éxito instantáneo y belleza eterna. Luis pensó, con un matiz de melancolía, que en esas promesas no había lugar para los recuerdos ni para la paciencia que él había enseñado toda su vida. Recordó la última llamada de Camila. «Papá, ven elegante, van mis compañeros de la agencia, va a ser una noche top, tienes que lucir presentable». Había algo en aquel tono que lo incomodó, como si su presencia dependiera de una etiqueta invisible. Cuando por fin bajó, el viento de la avenida principal agitó su cabello. El edificio era un monolito de vidrio azul. En la entrada, un guardia con traje ajustado levantó una ceja al ver al anciano sujetando una caja de cartón envuelta con listón rojo. «Señor, invitados por lista», dijo. Luis murmuró los nombres de sus hijos. El guardia consultó un celular. Luego de unos segundos eternos, asintió con desgano. «Piso 23, ascensor al fondo». El ascensor subió veloz. Luis sentía el latido de su corazón en los oídos, no por miedo a las alturas, sino por la ilusión infantil de sorprender a sus hijos con algo sencillo y hecho con amor. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de música electrónica lo envolvió. Luces estroboscópicas bañaban la terraza, copas de cristal tintineaban, un grupo de jóvenes reía alrededor de una mesa de sushi. La mezcla de perfumes caros y humo de máquina de niebla formaba una atmósfera irreal. Luis se abrió paso tímidamente. Vio a Camila, con un vestido negro ajustado, salir en un directo de Instagram. Sonreía hacia la cámara mientras mostraba el skyline. Rodrigo, con chaqueta de cuero, conversaba con varios compañeros, todos con vasos brillantes en la mano. El anciano levantó la caja de pastel y agitó la mano para saludar. Camila tardó unos segundos en reconocerlo. Su sonrisa se tensó. Rodrigo frunció el ceño, como si la presencia de su padre en aquel escenario lujoso fuera una nota desafinada. «Papá, pensé que ibas a avisar antes de llegar», dijo Camila bajando un poco la voz, sin apagar la transmisión. «Quise darte una sorpresa, hija», respondió Luis acercando el pastel. «Lo hice esta mañana, tu favorito». Rodrigo soltó una risa nerviosa y miró a su grupo. Viejo estilo, ¿no? Pero gracias». Una de las amigas murmuró. «¡Qué tierno!». Otra soltó un comentario apenas audible. «Demasiado vintage». Camila acomodó un mechón de pelo tras la oreja, notando la caja sencilla, el lazo rojo algo torcido. «Papá, aquí casi nadie come gluten, pero... gracias. ¿Por qué no te sientas un rato?». Luis parpadeó. Su sonrisa se mantuvo, pero el brillo de sus ojos se apagó ligeramente. Miró a su alrededor. Columnas de luces LED, risas que no entendía, palabras en inglés que se le escapaban. Sostuvo el pastel con ambas manos, como quien protege un tesoro frágil. En ese instante, Rodrigo alzó su celular y con tono jocoso dijo: «Gente, miren esto. Mi papá trajo un pastel casero, old school vibes, para nuestra fiesta top». La cámara enfocó a Luis. El viejo maestro sintió la luz del flash como un fogonazo que lo encandiló.
Detrás, alguien soltó una carcajada. Por un breve segundo, el anciano se quedó inmóvil. Escuchó el eco de aquella risa mezclado con la música y el zumbido de un dron que sobrevolaba la terraza. Su mirada se posó en el pastel y por un momento temió que se le escapara de los dedos. Apoyó la caja en una mesa lateral, enderezó su corbata y con voz tan serena como había usado para recitar a Machado, dijo: «Pensé que les alegraría el corazón. Disculpen si me equivoqué». Nadie respondió. Un destello azul de luces bailó sobre su rostro arrugado. Luis dio un paso atrás, respiró hondo y se giró hacia la barandilla de cristal para contemplar la ciudad bajo la noche. Detrás de él, los comentarios continuaron, ahora en un chat de streaming que él no podía ver, pero cuya burla resonaba en cada carcajada contenida. El pastel sobre la mesa empezó a sudar por la humedad nocturna. El glaseado resbalaba lentamente, como si derritiera algo más que chocolate. El DJ cambió el ritmo a un reggaetón estridente y la terraza entera vibró como una caja de resonancia. Luces lilas, verdes y fucsias giraban entre humo artificial, pintando rostros jóvenes con un brillo casi irreal. Luis se giró para buscar a sus hijos. Quería entregarles el pastel antes de que la crema cediera por completo, pero un brazo lo rodeó con súbita efusividad. Era Rodrigo, sonrisa amplia, vaso en mano, acompañado de 3 compañeros trajeados. «¡Host, señores! Les presento al viejito más buena onda del mundo», vociferó, elevando el tono por encima del bajo retumbante. Luis esbozó una mueca de confusión, pero Rodrigo dio una palmada. «Papá, mira esta cámara. Vamos a hacer un TikTok que se va a volver viral. Solo tienes que repetir después de mí. Yo soy old school, pero aún sé perrear». El anciano frunció el ceño, sin comprender del todo. «Perdón, hijo, ¿qué significa...?» Rodrigo no esperó respuesta. Sujetó el celular con la mano izquierda y con la otra alzó el brazo de su padre como si fuera un títere. Camila se acercó, aún transmitiendo en vivo. «Ustedes pidieron contenido gracioso, aquí lo tienen». «Camila», intentó decir Luis, pero la música le robó la voz. «Dale, papá, solo baila un segundo y listo». El anciano dio un paso inseguro. Sus rodillas protestaron y la caja con el pastel osciló peligrosamente. Una carcajada colectiva estalló cuando Rodrigo simuló un paso de baile a su lado, exagerando movimientos de cadera. El teléfono captó la escena. La multitud veía a un hombre mayor, corbata ajustada, intentando seguir un ritmo que no entendía. En el chat en vivo aparecieron mensajes veloces. «¡Qué cringe! Abuelo boomer al 100%. Denle un bastón con luces». Luis, colorándose, bajó la mirada, apretó los dedos contra la caja. El aroma a chocolate volvió a recordarle los días en que sus hijos esperaban ansiosos la primera rebanada. Ahora, ellos parecían olvidar aquel sabor. El anciano detuvo sus movimientos torpes y se llevó la mano libre al pecho, como buscando aire. Camila, entre risas, detuvo la grabación. «Ya está». Fue épico. Rodrigo chequeó la pantalla. 50.000 views en menos de un minuto. ¡Boom! Luis no sonrió. Observó el rostro de su hijo, iluminado por la luz azul del celular, como si la aprobación virtual valiera más que cualquier gesto real. Intentó hablar, pero una voz femenina se adelantó. «¿Ese es tu papá? Se ve auténtico», comentó una compañera de la agencia sorbiendo un cóctel azul. Camila contestó con tono ambiguo. «Sí, bueno, es así de adorable». Luis captó la palabra adorable pronunciada como si describieran a un perrito disfrazado, no a un hombre que había pasado noches enteras corrigiendo ensayos de literatura para darles mejor futuro. Apenas 2 minutos después, un camarero se acercó con una bandeja de canapés veganos y macro shots, con etiquetas gluten free. Rodrigo tomó 2, mientras otro amigo señaló la caja. «¿Qué traes ahí, maestro?» Luis alzó la tapa con cautela. El pastel, antes esponjoso, mostraba pequeños surcos por el vaivén. Sin embargo, las fresas aún brillaban. El anciano dijo con voz temblorosa pero firme: «Lo horneé yo mismo esta mañana. Me acordé de que cuando eran niños ustedes...» «Papá», Camila interrumpió fingiendo suavidad. «Está lindo, pero aquí casi nadie come azúcar refinada y menos harina. Además hay sushi, sliders keto», añadió Rodrigo encogiéndose de hombros. «Pero no te preocupes, después lo probamos». Algunas risas compasivas se mezclaron con miradas de incómoda lástima. El DJ lanzó un scratch que tapó el silencio incómodo. Luis cerró la caja despacio. Nadie se ofreció a guardarla en un lugar fresco. Quedó sobre la mesa, olvidada,
entre copas vacías y servilletas con logos fluorescentes. Rodrigo volvió al live, enfocando la ciudad tras el barandal de vidrio. Dentro del cuadro apareció el rostro de Luis. Desenfocado, comentarios nuevos inundaron la pantalla. El abuelo otra vez jajaja. Hagan que cante. Que parta el pastel y sople velas. El hijo leyó en voz alta. Divertida provocación colectiva. Papá, dicen que si soplas la vela invisible te rejuveneces. Luis intentó sonreír. No entiendo ese chiste, hijo. Un amigo, alto, camisa floreada abierta, bromeó. Pídele que brinde con mezcal. Shot, shot, shot. El anciano negó con la cabeza. No bebo desde la operación del corazón. Va, un traguito nomás. Luis retrocedió un paso, tropezó con un cable de luz y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. La caja del pastel se deslizó un palmo. El glaseado chocó contra la tapa dejando una mancha marrón. Nadie lo ayudó. Las risas estallaron de nuevo, ahora orquestadas por la adrenalina de la burla compartida. El viejo maestro sintió como un calor punzante trepaba de su estómago al pecho. Su respiración se hizo corta. Las luces giraban más deprisa. Recordó un verso de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Y se preguntó si alguna palabra suya, de las miles que había enseñado, había quedado en la memoria de aquellos jóvenes que ahora se reían. Camila se acercó, algo ruborizada. «Papá, quizás sea mejor que te sientes, estás pálido». Luis asintió. Con pasos lentos, se dirigió a un rincón menos ruidoso, cerca de unas macetas decorativas. Se sentó, apoyó el pastel sobre sus piernas y respiró hondo. A unos metros, la pantalla gigante mostraba stories que se reproducían en bucle. Luis, el abuelo, bailando. Luis, el abuelo, tropezando. Sus hijos respondían con emojis de carcajadas. El anciano cerró los ojos y se aferró al listón rojo. Por un momento, deseó tener la voz que antes llenaba aulas y auditorios para decirles cuánto dolía verlos reírse de él. Pero la música lo devoraba todo. Sus palabras se ahogaban en una corriente incesante de bits. En su bolsillo vibró el celular anticuado. Un mensaje emergió en la pantalla diminuta. «Papá, ¿cómo va la fiesta? María, tu vecina». Luis tragó saliva. Sus dedos temblorosos respondieron. «Todo bien, gracias». Después volvió a guardar el aparato como quien esconde un secreto vergonzoso. Una ráfaga de aire fresco le golpeó el rostro cuando alguien abrió la puerta de la escalera de emergencia. Luis levantó la vista. Era un repartidor que dejaba una caja de botellas de champán. Se percató entonces de que el pastel empezaba a hundirse. Las fresas se deslizaban como lágrimas dulces. Se puso de pie, enderezó la corbata y caminó hacia sus hijos nuevamente, decidido a despedirse con dignidad. Pero, antes de pronunciar palabra, el DJ apagó la música un instante para presentar el reto del minuto. Hacer un brindis colectivo mientras un dron capturaba la escena en 360°. Todos elevaron sus copas, excepto el anciano, que solo sostenía su pastel derretido. El dron zumbó sobre sus cabezas. La cámara miraba al suelo desde lo alto, y Luis se vio, pequeño, fuera de lugar, aferrado a algo que ya nadie quería. En aquel instante, algo se quebró dentro de él. No era furia ni tristeza, sino una comprensión helada. Había viajado hasta allí con la esperanza de ser parte de la vida de sus hijos, pero para ellos, él era apenas un accesorio vintage, útil solo para un momento gracioso en redes. Luis bajó la mirada, acarició el borde de la caja y susurró. Se avergonzaron de su padre anciano delante de sus amigos, y luego le suplicaron perdón. Volvió a subir el volumen, y la multitud coreó un estribillo que hablaba de amor efímero y placeres rápidos. El anciano, envuelto en luces parpadeantes, se dio vuelta y se dirigió a la salida de la terraza, sin que casi nadie notara su marcha. El pasillo interior que conducía al ascensor estaba tenuemente iluminado por luces de emergencia. La música aún retumbaba al otro lado de la puerta, filtrándose como un eco lejano. Luis avanzó despacio, sosteniendo el pastel con ambas manos, temiendo que se desplomara en el suelo pulido. Cada paso resonaba en el silencio, acompañado por el zumbido de un transformador eléctrico escondido en el techo. Cuando pulsó el botón, el ascensor tardó en llegar. El anciano se vio reflejado en la pared dorada. El nudo de la corbata estaba torcido y una mancha de glaseado marrón salpicaba la manga de su chaqueta. Suspiró con un cansancio que pesaba más por dentro que por fuera. Las puertas se abrieron con un susurro mecánico. Entró y solo entonces el pastel cedió un poco. Un lateral se hundió y parte del betún cayó sobre sus zapatos. Luis lo observó, pero no hizo ademán de limpiarse,
Apretó la tapa y bajó la mirada. En el piso 23, Rodrigo notó la ausencia del padre al revisar su transmisión. ¿Y el viejo?, preguntó en voz alta. Camila alzó la vista del celular y recorrió el lugar con la mirada. 2 segundos de duda cruzaron su rostro, que rápidamente se borraron con una sonrisa forzada para sus amigos. Seguro fue al baño, pero la cámara seguía encendida. Los espectadores comenzaron a preguntar en el chat por el abuelo tierno. Ella ignoró los mensajes y enfocó de nuevo la vista nocturna de la ciudad. Mientras tanto, el ascensor llegó a planta baja. Luis avanzó hacia la calle, donde el aire frío le golpeó las mejillas, y por primera vez en toda la noche, la música se disipó por completo. Las luces de los coches pasaban veloces frente al edificio, reflejándose en los cristales. Pensó en tomar un autobús, pero recordó que el servicio nocturno era escaso. Un taxi amarillo se detuvo en el semáforo. Alzó la mano sin mucha convicción. El conductor, distraído, no lo vio y aceleró cuando la luz cambió. Luis caminó hacia la parada. En la acera húmeda, su sombra parecía vacilar como una vela al viento. Buscó un banco y se sentó con lentitud. Colocó el pastel a su lado. Sacó un pañuelo de tela, doblado con esmero, y limpió la crema de sus zapatos. Cada movimiento era digno, casi ritual. Al terminar, dobló el pañuelo y lo devolvió al bolsillo interior de la chaqueta. Alzó el rostro al cielo. Un enjambre de nubes ocultaba las estrellas. En la terraza, el dron descendió para recargar baterías. Rodrigo revisaba los comentarios. La audiencia pedía más del abuelito. Camila sintió un pinchazo de incomodidad, pero se disipó cuando un colega la invitó a un brindis exclusivo. Sin embargo, uno de los amigos señaló la mesa vacía. ¿Dónde quedó el pastel retro? Nadie contestó. Las calles se fueron vaciando. Un ligero chispear comenzó a caer sobre la ciudad. Luis, temiendo que la lluvia arruinara el pastel aún más, abrió la tapa. Observó las fresas hundidas, el betún irregular, y recordó con nitidez la tarde en que su esposa, Clara, le enseñó a batir las claras a punto de nieve. Paciencia y mano firme, Luis. El amor se nota en los detalles. Un temblor de emoción recorrió su pecho. Con dedos temblorosos, retiró una fresa, la limpió con el pañuelo húmedo y la llevó a los labios. El sabor era dulce, pero lo sintió ajeno, como si perteneciera a otro tiempo. El murmullo de voces lo sacó de sus recuerdos. 2 muchachos salían de un bar cercano, riendo y empujándose en broma. Uno de ellos tropezó y casi chocó con la caja de pastel. Abuelo, tenga cuidado», dijo con tono no del todo hostil. Luis se disculpó con una leve inclinación de cabeza. Los jóvenes siguieron su camino. La lluvia arreció. Luis cubrió la caja con su abrigo y se alzó para buscar refugio bajo un toldo de parada de autobús. La luz del farol parpadeaba. Miró el reloj viejo en su muñeca, casi medianoche. Pensó en llamar a sus hijos, pero recordó la carcajada general y el flash. Guardó el teléfono sin desbloquearlo. En ese momento, un sonido extraño se elevó sobre el rumor de la lluvia. Sirenas lejanas primero, luego gritos. Luis giró la cabeza. En la esquina, un edificio antiguo comenzaba a vomitar humo gris por una ventana del primer piso. Chispazos anaranjados iluminaron la calle. Una mujer joven salió corriendo con un bebé envuelto en mantas, llorando. Tras ella, un niño de no más de 6 años lloraba, detenido en el umbral por el miedo. Luis se irguió, dejó el pastel sobre el banco y avanzó, instinto de maestro, de padre, de ser humano. «Ven conmigo, pequeño», gritó con voz más firme de la que pensó que aún tenía. El niño sollozó paralizado. Una cortina de fuego lamió el marco de la puerta. La madre, desesperada, gritó: «¡Mi hijo, mi hijo!». Sin pensarlo, Luis cruzó la distancia bajo la lluvia. El calor del fuego le azotó el rostro al entrar en el portal. El humo picaba la garganta. Avanzó a ciegas unos metros, guiado por el llanto. Tocó el brazo tembloroso del niño, se arrodilló, lo cargó y retrocedió. El peso del pequeño parecía una pluma comparado con la urgencia que quemaba en su pecho. Al salir, un estruendo de cristales rotos estalló sobre ellos. Luis giró para cubrir al niño con su propio cuerpo. Sentía el rugir del fuego detrás, la lluvia delante como 2 mundos que chocaban en su espalda. Llegó la madre. Ella abrazó al niño y Luis, exhausto, se recostó sobre el asfalto mojado. Tosió fuerte. El humo le rasgaba los pulmones. A lo lejos, las sirenas se acercaban. Un transeúnte corrió con un paraguas roto. «Señor, ¿está bien? ¿Ha salvado al niño?».
Luis apenas asintió. Sintió un hormigueo en el brazo izquierdo, pero su corazón latía con fuerza, vivo, lleno de algo que no era dolor, sino una antigua certeza. Hacer lo correcto sin esperar nada. La madre se inclinó, lágrimas mezcladas con lluvia. «Gracias, gracias, señor». Luis sonrió, empapado, y susurró: «Cuide de él». Luces azules y rojas pintaron la calle cuando los bomberos llegaron. Uno de ellos, viendo al anciano en el suelo, llamó a la ambulancia. Posible inhalación de humo, pulso débil. Luis sintió que lo levantaban, que le colocaban una mascarilla de oxígeno. Vio el cielo, ahora abierto, dejando escapar la lluvia como un suspiro largo. Mientras lo subían a la camilla, sus ojos se fijaron en la parada. Allí, bajo el banco, el pastel seguía esperando, con el listón rojo desprendido por la humedad. Una fresa rodó y quedó a la deriva en un charco luminoso. Antes de que la puerta de la ambulancia se cerrara, Luis pensó en Camila y Rodrigo. No deseaba reproches, solo que alguna vez entendieran la lección que la vida estaba a punto de darles. La sirena arrancó, cortando la noche. Las luces blancas del pasillo del Hospital General brillaban con un resplandor casi quirúrgico, filtrándose por los ventanales empañados por la humedad de la lluvia. Sobre una camilla, Luis Ortega reposaba con los ojos cerrados, conectado a un tubo de oxígeno que silbaba con ritmo constante. El electrocardiógrafo marcaba pulsos regulares, pero el médico residente examinaba la gráfica con atención. Inhalación de humo, contusiones leves, agotamiento extremo. En la terraza del piso 23, la fiesta continuaba cuando el algoritmo de la red social lanzó una notificación a todos los presentes. Héroe de la noche. Anciano salva a niño de incendio en la colonia Centro. La pantalla gigante detrás del DJ proyectó en automático las imágenes captadas por un transeúnte. El video mostraba claramente al anciano empapado cubriendo al niño, con el fuego iluminando su silueta heroica. Un silencio súbito barrió la terraza. La música se detuvo al detectar falta de movimiento en la pista. Rodrigo parpadeó incrédulo, vaso a medio camino de los labios. Camila se llevó la mano al pecho. Reconocieron la chaqueta gris, la corbata torcida, el rostro de su padre impregnado de hollín. Los comentarios en directo explotaron. «Es el abuelo del TikTok, ese señor sí vale oro». «¿Dónde están sus hijos? Dios mío, es papá», susurró Camila con la voz quebrada. Rodrigo, pálido, buscó su chaqueta. «¿Qué hospital mencionaron? Vamos». La lluvia seguía cayendo cuando una aplicación de transporte los dejó frente a la entrada de urgencias. Las luces de neón parpadeaban, reflejadas en el asfalto anegado. Camila, aún con tacones, corrió y casi resbaló. Rodrigo la sujetó del brazo. Cruzaron la puerta automática y un guardia de seguridad extendió la mano. «Solo familiares directos de pacientes críticos, por favor». «Somos sus hijos, Luis Ortega. Vino en ambulancia hace unos minutos». El guardia revisó una lista impresa. «Está en observación, sala 3». Un momento mientras verificó. El reloj parecía ralentizarse. Camila tiritaba. No sabía si por la lluvia o por la culpa que se le incrustaba en el pecho. Recordó a su padre en la terraza, la caja de pastel, su cara ilusionada. Sintió un nudo en la garganta. Rodrigo bajó la mirada, agarrotando el celular. Cada notificación mostraba elogios al héroe anónimo, pero ninguno de los usuarios conocía la escena de burla previa. El guardia regresó con la enfermera de turno. «Solo uno puede pasar de momento. El doctor hará una evaluación inicial». Camila sollozó. «Por favor, necesito verlo. Solo asegurarme de que está bien». La enfermera asintió y guió a la joven por un pasillo impregnado de desinfectante. Rodrigo se quedó en la sala de espera, soportando la mirada curiosa de otros pacientes que reconocían su rostro del directo. Bajó la vista, sin palabras. Camila entró a la sala 3. Su padre yacía semi-incorporado, respirando con ayuda. La mascarilla apenas cubría sus labios agrietados. Su piel mostraba manchas de hollín y un vendaje en la frente. Aún así, sus párpados se movían lentamente, como si entre sueños recitara versos. Camila dio un paso, sintiendo el tacón crujir sobre el linóleo. «Papá», susurró con la voz quebrada. Su mano tembló al agarrar la sábana. Luis abrió los ojos con lentitud. Al verla, una pequeña chispa de reconocimiento brilló, acompañada de cansancio infinito. Intentó hablar, pero la mascarilla amortiguó la voz. Camila acercó la oreja. «¿Estás bien?», logró escuchar. «Yo estoy bien, tú salvaste a ese niño. Perdóname».
Perdóname por todo. Se arrodilló, lágrimas corriendo sobre la cara cuidadosamente maquillada. Apretó la mano de su padre contra su mejilla. El anciano la acarició con dedos temblorosos, como hiciera cuando ella era niña, y se lastimaba las rodillas. En ese instante Rodrigo irrumpió tras la enfermera. No esperó permiso. Corrió hacia la cama, ojos rojos, voz trémula. «Viejo, soy un idiota». «Lo sé». Luis lo miró en silencio. El hijo tomó la otra mano, notando la piel áspera, las uñas manchadas de hollín. El monitor cardíaco marcó un leve aumento de pulsaciones. El médico entró revisando el estado. «Debe descansar. Ha inhalado bastante humo, pero su corazón está resistiendo. No lo agiten demasiado». Camila asintió secándose las lágrimas. Rodrigo soltó la mano con cuidado. «Doctor, ¿podemos quedarnos?» «Solo si mantienen calma y silencio. El señor Ortega necesita oxígeno y reposo absoluto». Los hermanos se sentaron en 2 sillas metálicas junto a la cama. El zumbido del oxígeno y el pitido del monitor fueron el único sonido durante varios minutos. Camila apretó la caja de pañuelos hasta arrugarla. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, recordando cada burla, cada carcajada que había lanzado horas antes. Pasado un rato, la enfermera regresó con 2 vasos de agua. Camila bebió a sorbos, temblando. El médico aprovechó para señalarles el pasillo. «Necesito su firma para algunos consentimientos». Los hermanos se levantaron. El doctor explicó la posibilidad de dejarlo en observación la noche entera. Inhalación de humo podía complicarse. Firmaron sin reparo. En el camino de regreso a la sala, pasaron por un televisor encendido en la sala de urgencias. Las noticias mostraban imágenes del incendio, destacando la valentía de un exprofesor jubilado que había salvado a un menor. El reportero concluyó: «Un acto de humanidad que recuerda a todos el valor de la empatía». Camila se llevó la mano a la boca para acallar un sollozo. Rodrigo cerró los puños. Cuando regresaron a la habitación, Luis dormía. El contraste entre el pitido del monitor y la paz en su rostro hizo que los hermanos se miraran en silencio. «¿Sabes qué me decía de niño?», murmuró Rodrigo sin apartar la vista de su padre. «Que la bondad era el único legado que importaba». Camila asintió. «Y nosotros lo convertimos en un meme». El remordimiento les apretaba el pecho como una mano invisible. Camila tomó aire. «Prometí». Él, su pastel y nosotros. Rodrigo soltó un leve bufido, mitad risa, mitad llanto. «Y aprenderemos su receta. Con gluten, con azúcar, con todo». El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando un leve ronquido confirmaba que Luis dormía bajo el efecto de sedantes. Los hermanos, exhaustos, apoyaron la cabeza en el filo de la cama, uno a cada lado, como 2 niños que hubiesen intrépido retornar al regazo paterno. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo empezaba a aclarar, anunciando un alba que traería no solo un nuevo día, sino la posibilidad de un nuevo comienzo para aquella familia rota. El amanecer entró por los ventanales del hospital con un resplandor tímido, pintando de rosa las sábanas blancas y el rostro dormido de Luis Ortega. Afuera, las nubes se habían disipado tras la tormenta nocturna, dejando el cielo limpio, como si la ciudad también necesitara expiar culpas. Dentro de la habitación, el monitor cardíaco seguía marcando un compás tranquilo. La mascarilla de oxígeno había sido reemplazada por una cánula nasal y el anciano respiraba con mayor soltura. Camila despertó primero, entumecida por haber dormido recostada en la baranda de la cama. Se incorporó, acomodó el cabello revuelto y miró a su padre. Las mejillas mostraban un leve sonrojo saludable, señal de que el cuerpo volvía a su temperatura normal. A su lado, Rodrigo aún dormía con la cabeza sobre los brazos cruzados, ronquidos leves que evidenciaban agotamiento más emocional que físico. La enfermera de madrugada entró con pasos suaves para tomar signos vitales. Camila se apartó para no estorbar. La profesional sonrió al ver la vista. «Ha pasado una buena noche. El nivel de saturación está remontando». «Ah, ¿significa que ya no es grave?», susurró Camila temiendo la respuesta. Con descanso y nebulizaciones, debería recuperarse sin secuelas. Lo importante es que mantenga reposo absoluto unas 48 horas. La enfermera salió, dejando un silencio cálido en la habitación. Camila suspiró aliviada. Observó a su hermano y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad urgente de despertar juntos a la responsabilidad adulta. Se inclinó y le tocó el hombro a Rodrigo. «Despierta, dormilón.
Papá está mejor. Rodrigo abrió los ojos, parpadeó y al ver el rostro relajado de su padre, se frotó la cara para borrar las líneas rojas impresas por la tela de la chaqueta. El anciano movió un brazo. Sus párpados temblaron y se abrieron con parsimonia. Primero enfocaron el techo, luego recorrieron la habitación hasta posarse en los ojos enrojecidos de sus hijos. Intentó esbozar una sonrisa, pero la garganta reseca se lo impidió. Solo afloró una mueca de serenidad. «Papá, estamos aquí», dijo Camila tomando su mano. «Te vas a poner bien». Luis apretó los dedos de su hija con fuerza inesperada, como si aquel gesto contuviera un mensaje largamente pronunciado. Rodrigo se acercó al otro lado de la cama. Carraspeó antes de hablar. «Perdóname por la humillación de anoche. Fui un imbécil. No tengo excusa». El anciano inspiró hondo, saboreando el oxígeno con deleite nuevo. Con voz áspera murmuró: «Hijo, las excusas visten la culpa, pero no la curan. Lo que cura es el cambio». Rodrigo bajó la cabeza. Camila limpió discretamente una lágrima. Luis continuó más fuerte. «No carguen con cadenas de vergüenza. Mejor construyan puentes de respeto». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un fragmento de poema. Camila asintió, comprendiendo que aquellas frases venían de un maestro acostumbrado a sanar con letras. Mientras Luis dormitaba nuevamente, los hermanos se retiraron al pasillo. Allí, apoyados contra la pared decorada con carteles de campañas de salud, empezaron a urdir un plan. Cambiarían por completo la narrativa que la noche anterior ellos mismos habían tergiversado. Primero, borrarían todos los vídeos burlones de sus redes. Después, revelarían la historia real desde su propio testimonio, honrando a su padre. Rodrigo, experto en marketing digital, sabía cuán rápido se viralizaba el morbo, pero también cuán poderosa podía ser una historia de redención bien contada. Si exponemos cómo nos reímos y cómo él salvó una vida, la gente verá la verdad, pero sobre todo lo verá él. Camila propuso algo más tangible. Recordó la promesa de un pastel digno. «Quiero repetir su receta exacta, aunque hornee 1000 veces hasta que salga igual». Se abrazaron breve, trémulos pero determinados. Una enfermera que pasaba sonrió al verlos, aunque desconocía la compleja maraña de remordimiento y esperanza que los unía. Durante los 2 días siguientes, Luis permaneció en observación. Cada 4 horas recibía nebulizaciones y fisioterapia respiratoria. El segundo día, pudo sentarse sin mareo y sin oxígeno continuo. Camila llevaba libros de bolsillo de poesía, Machado, Benedetti, Celaya, y le leía en voz alta, mientras Rodrigo aprovechaba para instalar en el celular de su padre una lista de reproducción con boleros de los años 70. Entre lecturas y música surgieron confesiones. Rodrigo relató la presión que sentía por impresionar a colegas, de ahí su necesidad de ridiculizar lo antiguo para parecer innovador. Camila confesó que temía sentirse insignificante en la agencia si mostraba a un padre fuera de las tendencias. Luis escuchaba sin reproches, asentía con mirada comprensiva, y respondía con frases breves que guiaban más que juzgaban. Una tarde, mientras Camila practicaba la masa de pastel en la cocina pedagógica del hospital, un voluntariado de repostería para pacientes crónicos, una noticia apareció en las pantallas del lobby. Niño salvado por jubilado recibe alta. Familia agradece al héroe. Luis rechazó entrevistas, pidió privacidad, pero la historia ya inspiraba otros titulares. No es la edad, sino el valor. Finalmente, el médico firmó el alta. Luis salió en silla de ruedas empujada por Rodrigo. Camila cargaba una caja blanca atada con listón rojo y una bolsa de papel reciclado que resguardaba inhaladores, medicamentos y el termómetro digital que debía usar 3 veces al día. Al llegar a la vieja casa de las afueras, el portón rechinó como siempre, pero dentro nada era igual. La mesa de la cocina había sido pulida, sobre ella un mantel limpio. En el centro, una velita de té aguardaba ser encendida. Camila colocó la caja del pastel y la abrió ceremoniosamente. La cubierta de chocolate lucía impecable, las fresas frescas, brillantes, y las letras escritas con manga pastelera decían: «Gracias por enseñarnos a ser mejores». Luis se llevó una mano al corazón. «Lo horneaste tú». «Tardé 4 intentos», contestó Camila. «Nunca pensé que batir claras fuese un arte». Rodrigo encendió la velita. «Queríamos soplarla juntos, aunque no sea su cumpleaños». El anciano rió bajito, la primera carcajada franca en mucho tiempo. 3 voces entonaron un espontáneo «Que los cumplas feliz», cambiado por «Que sanemos feliz». Soplaron y Luis cortó la primera rebanada. El aroma a cacao inundó la cocina, mezclándose con recuerdos de infancia, almidón de pañuelos y jabón de lavanda.
Mientras saboreaban el pastel, Rodrigo sacó su portátil. Había preparado un videocompilación. Imágenes de la infancia, montadas con fotografía analógica, entrelazadas con la hazaña del incendio. Al final aparecían los hermanos hablando a cámara. Nos reímos de nuestro padre por estar fuera de moda. Esa misma noche, él arriesgó la vida por un desconocido. Hoy entendemos que el coraje y el amor jamás pasan de moda. Luis observó en silencio. Al concluir, asintió emocionado. El futuro se construye con verdades, no con filtros. Días después publicaron el video. No escondieron la vergüenza. Mostraron los fragmentos donde se burlaban de él, sus risas, el pastel descartado. Mostraron también el rescate, las lágrimas en el hospital, el pastel de reconciliación. La reacción en redes fue masiva. Pero esta vez, la ola de comentarios hablaba de humildad, segundas oportunidades y aprendizaje familiar. Muchos usuarios compartieron experiencias propias, confesando haber menospreciado a abuelos o padres por considerarlos anticuados. Rodrigo empezó un taller virtual gratuito, Digital con Corazón, enseñando a equilibrar métricas con ética. Camila, por su parte, inició la campaña Pasteles con Historia, que invitaba a la gente a hornear con sus mayores y compartir anécdotas de vida. Las primeras fotos mostraban nietos y abuelas sonriendo, cubiertos de harina, en varias ciudades del país. Luis, aunque seguía con ejercicios respiratorios, retomó sus tertulias literarias en el centro comunitario. Cada jueves, un círculo de sillones se llenaba para escucharlo recitar versos y hablar del poder curativo de las palabras. En la primera sesión tras el alta, Camila y Rodrigo asistieron. Al final se quedaron para ayudar a recoger. Luis sonrió al verlos barrer y acomodar sillas. Veo que aprendieron a honrar lo sencillo. Aprendimos contigo, contestaron ambos casi al unísono. 2 meses más tarde, en el mismo edificio de La Terraza, ahora alquilado para un evento benéfico, se celebró la inauguración oficial de la campaña Pasteles con Historia. Pero esta vez, las luces eran cálidas, sin humo artificial. No había apariciones de influencers contratados, sino familias diversas que compartían platos caseros. Luis llegó acompañado de Camila y Rodrigo. Llevaba su corbata recta, la chaqueta gris recién planchada, y en sus manos sostenía un pastel idéntico al primero, con un listón rojo perfectamente alineado. Al entrar, el público se abrió con respeto. Algunas personas, conocidas solo por mensajes en redes, se acercaron a saludarlo con gratitud. En el escenario improvisado, Rodrigo tomó el micrófono. Hace un par de meses me reí de este pastel y de quien lo horneó. Hoy sé que dentro de esta caja caben 40 años de esfuerzo, ternura y lecciones. Camila añadió: nuestro padre nos enseñó que la receta del amor no admite sustitutivos rápidos. Se cocina lento, con paciencia, con respeto. Invitaron a subir al pequeño Mateo, el niño al que Luis había salvado. El niño llevaba vendada aún una mano quemada, pero sonreía seguro. Su madre abrazó al anciano, movida por una gratitud silenciosa que las palabras no alcanzaban a explicar. Luis se acercó al micrófono. El murmullo cesó. Él aclaró la voz y recitó: hacedme un lugar en vuestra mesa, que no es mi edad la culpa de mis pasos. Si mis rodillas tiemblan, aún firmes son mis brazos cuando la vida pide abrazo. Una ovación envolvió la sala. Él levantó la mano para pedir calma y concluyó: gracias por recordarme que el amor, como el pastel, se comparte mejor cuando nadie se queda fuera. La música arrancó, boleros suaves, selección personal del anciano, y el corte del pastel inauguró oficialmente la nueva tradición. Cada familia traería uno con su propia historia. Una mesa larga comenzó a llenarse de bizcochos, tartas de queso, panes dulces, historias escritas con azúcar y harina. Camila y Rodrigo, en una parte, vieron la caja vacía de su padre y se miraron cómplices. Sabían que aquella noche no era un final feliz simple, sino el punto de partida de una lección permanente. Nunca más convertirían el amor en espectáculo de burla. En la terraza, la brisa veraniega acarició las velas encendidas. No había drones ni filtros, pero las sonrisas brillaban más que cualquier luz LED. Luis se sentó en una silla junto a Mateo, quien le mostraba orgulloso un dibujo de un superhéroe con corbata y pastel en mano. El anciano rió, acariciando el cabello del niño. ¿Y cómo se llama ese héroe? Mateo respondió sin dudar: el señor Pastel. Luis guiñó un ojo. Me gusta. Que recuerden que los héroes verdaderos no usan capa, sino paciencia. La cámara de Rodrigo, ahora usada para documentar historias, no burlas, capturó el momento con un enfoque cálido. Al revisar la foto, Camila comentó: esta sí merece viralizarse.
pero primero la imprimimos y la ponemos en la cocina de casa. Y así, con un clic que inmortalizó la redención, quedó sellada la promesa de mantener vivo el legado más valioso que Luis había horneado a lo largo de su vida. Un amor que ni el tiempo, ni las modas, ni los likes podrían desmoronar.